tienen distintas características. Hay actos de corrupción que involucran solamente a un servidor público, como cuando desvía recursos para beneficios privados. Hay actos, eso se llama típicamente un peculado, y son asuntos que deben de estar normados particularmente en los códigos penales para que sean claramente delitos. O el soborno, que involucra a un particular que quiere obtener cierto tipo de decisión de un ente público, que puede ser desde un contrato hasta el ofrecimiento de un servicio, y entonces a través del soborno, de pagarle algo adicional al servidor público, es que nosotros podemos ver actos de corrupción. Pero hay también algo en donde hay tráfico de influencias y que no necesariamente se ve en el ejercicio, en la desviación de recursos públicos, sino que es, por ejemplo, la manera de hacer que alguien, traficando influencias, es decir, utilizando su cargo público para tomar ciertas decisiones que no van con apego a la ley, aun cuando no haya recursos públicos involucrados, pero sí lo que estás haciendo es sesgar el objetivo y la dirección de una política pública o de una decisión a favor o en contra de alguna propuesta. También actos de corrupción tienen que ver con la utilización de información privilegiada. Es decir, los que tienen un cargo público normalmente tienen acceso a información que el grueso de los mortales no tenemos, y entonces la utilización de esa información privilegiada puede ser un elemento que ayude a beneficiar a ciertos intereses en contra de otros. Y esto lo podemos ver en todos los sectores. Es decir, la corrupción no es solamente algo que ataña al gobierno o a la administración pública, sino que también atañe a los otros poderes y está en la propio ejercicio de las decisiones que toman tanto en el poder judicial. Entonces, sesgar una sentencia judicial a favor de alguien o en contra de otro puede no involucrar recursos públicos y sin embargo es una desviación respecto de los procedimientos establecidos y sobre todo de la garantía que da en el ejercicio de la justicia, del ejercicio de la justicia, es que al sesgarlo haya involucrado una desviación a la normatividad, que lo que hace es que nos permite hablar de corrupción. Entonces, y eso lo vemos en el Poder Judicial, pero igual lo vemos en el Legislativo. Si algunos legisladores están dispuestos a, digamos, aceptar cierto tipo de presiones de parte de los grupos que hacen acercamiento a partir de sus propios intereses en esto que se conoce como el lobbying, y que lo que hace justamente es que los legisladores, en lugar de ceñirse a lo que son los principios establecidos por la ley, pues lo que hacen es desviarlo a favor de alguien, y aun cuando no haya recursos involucrados, porque a lo mejor pues hay algún conflicto de interés. Es decir, el asunto es que la desviación respecto de lo que establece la norma, que debe ser la garantía de que un acto de autoridad se oriente hacia aquello que está destinado, pues pueda efectivamente desviarse. Una de las cosas que creo yo que es muy importante en la corrupción es que efectivamente el ejercicio de la corrupción, independientemente del acto que conlleve, peculado, tráfico de influencias, etcétera, siempre tiene un costo para la población. De acuerdo con Banco Mundial, pues el costo puede ser desde el 0.4% del Producto Interno Bruto hasta cifras cercanas al 10%. Y la única cifra que yo he encontrado de manera muy clara es una que se dio en la Cumbre Global Anticorrupción en el 2016, en donde decía que los países que tenían un deficiente Estado de Derecho, es decir, no solamente que se apliquen las normas como deben de aplicarse, sino que efectivamente estas normas tengan la posibilidad de ser vigiladas, de ser auditadas y de ver el beneficio que tienen para un sector y para otro. Donde hay un deficiente Estado de Derecho, pues logra ser el costo de la corrupción muy elevado, hasta $1 trillón al año.
Uno de los datos de este costo social de la corrupción o costo económico es que podemos identificar en México, de acuerdo con encuestas sobre qué tanto la población ha sido sometida a algún tipo de soborno, que 1 de cada 4 han sido efectivamente o que encuentran que tienen que pagar algún tipo de recurso adicional para obtener servicios que deberían de obtener de manera directa o pagando lo que tendría que pagar por el servicio sin pagar ninguna cuota adicional, pero 1 de cada 4 dice que tiene que pagar esto adicional. Una de las cuestiones que afecta de manera muy clara la corrupción es que no es lo mismo cuando la corrupción afecta a un sector de la población que tiene resueltas partes de sus necesidades y del acceso a servicios, que cuando esta afecta, por ejemplo, en el ámbito de la salud o de la educación o de la seguridad pública. Nosotros hemos identificado, nosotros quiero decir los que estudiamos el tema, que la corrupción en el sector salud, que implica que se desvíen recursos para el ofrecimiento de servicios de salud a la población, y entonces va en detrimento de que haya medicinas en los hospitales, de que haya todo el material clínico o de que haya espacios para que se atienda a los distintos sectores de la población, pues es algo que afecta mucho más claramente a las poblaciones que tienen menos recursos para acceder a una seguridad social que no sea la pública, sino que sea una privada. Entonces, el efecto de los actos de corrupción sobre la población son efectos muy diferenciados y lo que vale la pena es cómo identificar cómo la desviación en la utilización y el seguimiento de las normas que guían el ejercicio de ciertas políticas de salud o de educación, pues a los que más afectan son a los que tienen menos recursos y sobre todo menos posibilidades de reclamar frente a aquella desviación del ejercicio de los recursos. Una de las cuestiones que una asociación que se llama la Open Society Justice Initiative ha identificado como costos de la corrupción es que en lugares como México, donde se ha implantado de manera muy fuerte el tema de la inseguridad y la violencia, pues que los grupos del crimen organizado suelen estar protegidos o suelen estar en una relación de complicidad, arropados por servidores públicos. Y aunque no hubiera ningún tipo de recurso involucrado, el solo hecho de esta complicidad entre grupos del crimen organizado y funcionarios públicos habla de actos de desviación en las decisiones que toman dichos servidores públicos porque protegen al crimen organizado o voltean la cara y no ven o no aplican la norma en esos casos. Y creo que estos temas en las sociedades como las nuestras, que están tan atacadas por el crimen organizado y la violencia, son particularmente de destacar.